muy importante dar desde las instituciones señales claras de que los políticos no somos una corporación que nos autoprotegemos entre nosotros mismos. Perfecto. Ustedes que son aquellos que bajan un discurso distinto al discurso oficial, ¿es porque tienen ganas de acercarse al poder? No. Los pibes, una vez más, los pibes advierten el cambio de época. Y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista. Verlas criticar. Pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal. De la infantería. Nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año. Será el año que viene o el otro, pero quiero también decirle a todas esas jóvenes que salieron a la calle. Gracias a Canal 26 estás pudiendo contarlo eso. Bien, a mí no necesito Canal 26. Está bien, listo. Me sacás el micrófono, ponémelo, mi propio medio soy yo. Pará, ya está. Nos tiraban del cable a nosotros. Que también ese feminismo que están construyendo, porque se está deconstruyendo de a poco una sociedad machista, y se está construyendo al mismo tiempo un feminismo que debe también incorporar otras cuestiones. Cobos le dijo no a la resolución 125 por las retenciones y descolocó a la gestión K. Allí está, el vicepresidente de la Nación, Julio César Cleto Cobos. Imagínate lo que es que para los Kirchner, con toda la prepotencia política que tenía, que el asunto lo haya dirimido un radical que tiene patillas y se llama Cleto. Así como lo último. Bueno, pará. En esta tarea de representar los intereses que toda la vida nos movilizaron a nosotros, me han acompañado otros que pertenecen a otros partidos y han defeccionado a algunos que pertenecen al nuestro. Si alguien no se ha caracterizado por adherir a los roles tradicionales de oficialismo y oposición, esto es, si soy opositor me opongo a todo, claro, y si soy oficialista digo que sí a todo, soy yo. Y han defeccionado a algunos que pertenecen al nuestro. Habló de defeccionar, esto es alejarse con deslealtad y seguramente orientado ese término hacia las propias filas del justicialismo, hacia aquellos que habían votado en contra. Cristina dice, como decía Néstor, como dicen muchos en Argentina, siempre la culpa es de los otros. Los traidores son los otros. Los que no hayan entendido lo que le habíamos dicho a la gente allá por octubre, bueno, alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperémoslos, que a lo mejor algún día se dan cuenta. Yo no creo en esto de que haya que colocarse de acuerdo al lado que uno está en el mostrador y pensar de una manera si soy oficialista y de otra manera si soy opositor. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor, ¿sabe qué es? Ser coherente
coherente con lo que uno piensa y con las propias convicciones. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Mi voto no es positivo. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor, ¿sabe qué es? Ser coherente. Siempre la culpa es de los otros. Los traidores son los otros. Pichetto ayer le decía prácticamente traidor a Cobos. La política implica dar la cara en las buenas y en las malas. No se puede estar para la foto para salir electo y ganar las elecciones. Sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos. Y cuando tenemos un problema, funcionamos desde un esquema políticamente correcto y votamos en contra del gobierno, de la presidenta que nos llevó a ocupar el lugar que tenemos. Pichetto había sido menemista, había sido el ultra menemista de Río Negro, con lo cual Menem le podría haber dicho, pero si vos me traicionaste a mí. Fíjense en este hombre, Miguel Ángel Pichetto. Podría decirse que es como los gatos, porque siempre cae bien parado. En el Congreso defendió con pasión los proyectos de su flamante jefe, Carlos Menem. Por lo menos tenía el coraje de firmar. Que darle solución. Entonces, se comprometía y firmaba. Cuando su antiguo amigo cayó en desgracia, cambió los aires riojanos por el viento del sur. Lo cierto es que Pichetto abandonó a su viejo amor sin ningún cargo de conciencia. Duhalde le podría haber decir a Kirchner, pero vos me traicionaste a mí. A todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron, intendentes, gobernadores, al presidente Duhalde. El dirigente Luis Delía ubicó como líder de ese golpe de Estado a un expresidente. ¿Y qué expresidente? Bueno. A todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron, intendentes, gobernadores, al presidente Duhalde. Hay algunos que no resisten el archivo. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor, ¿sabe qué es? Ser coherente. Gracias. Está feliz el país. Recién me llamó Diego Maradona. Me dice, ha hecho recuperar el orgullo de ser argentino. Escuchamos sobre Cristina Kirchner son el cierto excesivo cuidado de su imagen, y cuando hablamos de excesivo cuidado de la imagen hablamos del costo de las cosas que tiene puestas y de las carteras y los zapatos. Lo habrá escuchado por ahí. Te voy a contar una anécdota. Pero no es que no se pone un par de zapatos de 80 pesos. Pero lo que pone se lo pone. Es que nunca me gustó disfrazarme de lo que no soy. ¿Tendría que disfrazarme de pobre? Nosotros teníamos $3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo, y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero, porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos, y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Santa Cruz, y compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia. ¿Y con Otesur qué es lo que te llamó la atención? Con Otesur, los primeros datos que me llegan era del sur. Cuando yo había ido a ver a Mariela Arias, nuestra corresponsal allá en Santa Cruz, para presentar un libro anterior mío, y estando allá en el sur con Mariela, empecé a escuchar un par de personas que decían, no, porque ustedes tenían que investigar los hoteles. ¿Por qué? Porque siempre están vacíos. Bueno, yo me reí, dale, como diciendo, dale. Entonces estábamos con Mariela y me picó el bichito. ¿Cuál es una de las reglas básicas para saber si un hotel puede haber problemas? O un restaurante. ¿Qué es lo primero que tenés que averiguar? ¿Cuál es? Ale, ¿qué tenés que hacer? Si vos querés averiguar si un hotel o un restaurante está haciendo dibujo. ¿Cuánta gente come? En un hotel es pedir los gastos de lavandería. Si sos un hotel... Pará. En un hotel pido los gastos, claro, porque me pueden decir que las habitaciones... están llenas. Me estás dando una clase magistral al aire, tenés razón. Si vos tenés las habitaciones llenas y vos sos un hotel 4 estrellas, se supone que todos los días o día por medio vas a lavar las habitaciones, las toallas y las sábanas. ¿Y Otesur no las tenías, las lavanderías, nada? Yo tengo los gastos, incluso los gastos de jugo de naranja. ¿De Otesur? Sí. ¿Y el Alto Calafate. Nada, ¿no? Las medialunas.
tenían 24 medialunas, en teoría habitaciones llenas, 24 medialunas. Así que no le das el desayuno en un hotel 4 estrellas a tus invitados, a tus huéspedes. Entonces, porque si yo me hubiera enterado que mi secretario de Obras Públicas, por ejemplo, vivía en una casa de un empresario de la construcción, seguramente le hubiera pedido la renuncia. Hay un funcionario que es un inútil, se llama Guillermo Moreno. Es un inútil y además es un cobarde. Me resulta indignante, me subleva, me fastidia y creo que a cualquier persona de bien le debe pasar lo mismo cuando se entera que hay patotas armadas en el INDEC vigilando a técnicos desarmados para que carguen datos que son mentirosos. Están diciendo que hay patoteadas y mentiras en el INDEC y el funcionario responsable de esto es Guillermo Moreno. El INDEC, quien realmente está dirigiendo la batuta, es un ex policía de la provincia de Buenos Aires, Ibrahim. Presidente, acá en la sala se encuentra el señor Brahim. El señor Brahim, que es funcionario del INDEC y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. Le pido, señor presidente, que lo haga retirar de la sala. Le voy a dejar la foto para que lo identifique, el señor está allá. Un ex policía de la provincia de Buenos Aires, Ibrahim, y un ex interventor del mercado de Hacienda de Liniers, Zampino. ¿Qué experiencia en estadísticas públicas tiene un ex policía de la provincia de Buenos Aires y un ex inspector de Hacienda? Menos que cero. Bueno, ellos son los que amo y señores de INDEC en este momento. Pero hay varios patoteros más que trabajan de data enter. Es decir, que cuando viene un aumento de la papa de 4%, cargan 2%. Y eso es muy grave porque se pierde la información. La panadería tiene que tener el pan a 2.50 y otros panes. Toda aquella panadería que no tenga el kilo de pan francés con las 8 piezas el kilo a 2.50, usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Esta banda, esta patota que responde al secretario de Industria, de Guillermo Moreno. E inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Guillermo Moreno es el que armó todo este sistema de mentiras en el INDEC. Señora Presidenta, debe usted liberarse de algunos personajes que no la ayudan. Los Moreno no la van a ayudar. Seguramente le hubiera pedido la renuncia. Lo que es importante cuando en un gobierno estalla un hecho de corrupción es que esto esté identificado por el propio gobierno, denunciado por el propio gobierno y castigado por el propio gobierno. La sociedad no cree que haya partidos políticos donde todos sean buenos y fantásticos. Lo que está demandando que cuando se identifica a un corrupto se lo señale y se lo separe. Eso es lo que quiere la sociedad y eso es lo que este gobierno va a hacer. Por ahora, Moreno sigue en su cargo. Y el INDEC vuelve a estar en la mira, porque hubo destrozos en el instituto. Una treintena de miembros de la patota del INDEC empezó a golpear las paredes de nuestro local. Nos acaban de destrozar el local, rompieron vidrios, entraron, destrozaron documentos, pintaron paredes, puertas. Sosteniendo que no íbamos a volver a nuestra casa en ese día, que estábamos en una isla y que no íbamos a poder salir. Esperemos que con esto se vaya la intervención del INDEC, porque nos están persiguiendo a todos los que venimos denunciando hace 18 meses lo que está pasando acá adentro. Yo creo que es un claro mensaje de ellos viendo la posibilidad de que se vaya Moreno. Cuando fue la intervención de Moreno, comenzaron las intimidaciones un poco más fuertes. Intimidaciones que llegó al punto de decirme, bueno, que era conveniente que yo me calle la boca, que no hable de 4 temas: inflación, INDEC, acuerdos de precios y aumentos de precios, porque de esos temas, si yo llegaba a seguir hablando, algo me iba a pasar. Usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Porque de esos temas, si yo llegaba a seguir hablando, algo me iba a pasar. En esos términos. En esos términos. Guillermo Moreno es una expresión muy fuerte de lo que es Néstor Kirchner. De la forma que entiende Kirchner de manejar el poder, siendo más macho, doblando la apuesta siempre, ocupando la calle, mostrando que uno es malo porque de esa manera genera temor. El perfil de este funcionario, que en definitiva todos sabemos que anda con un arma 38, que tiene una actitud bastante, digamos, agresiva y bastante intimidatoria hacia aquellos que no piensan como él quisiera que piensen.
Ahora, si esta es la razón para echar a Moreno, no entiendo por qué hay que echarlo, ¿no? Todos sabemos que anda con un arma 38. No entiendo por qué hay que echarlo, ¿no? Sí. Que se lo quieren llevar puesto a Moreno, que no es el pueblo argentino el que se quiere llevar puesto a Moreno. El que se quiere llevar puesto a Moreno son algunos operadores del establishment económico-político. El vandalismo que vimos ayer aquí en el INDEC es vergonzoso. Denigra a los que lo hacen, porque si en los estertores, seguramente, del señor Moreno, esta patota quiso hacer esta demostración, realmente se denigraron ellos mismos. El que se quiere llevar puesto a Moreno son algunos operadores del establishment económico-político. Estos temas de apriete a la gente son métodos propios de la dictadura, no de la democracia. Fui secuestrado 1 hora y media, arriba de una 4x4, con gente armada por 9 milímetros, y no me llamó un solo funcionario del gobierno nacional y un solo funcionario de la provincia de Buenos Aires. Así se construye la impunidad, no se investiga nada. ¿Qué pasaría si no estuviera Moreno? Está tratando de evitar, peleando contra todo, ¿no es cierto? Para evitar que se desborde la inflación, y resulta que es malo la película. Fui secuestrado 1 hora y media, arriba de una 4x4, con gente armada por 9 milímetros. Y resulta que es malo la película. Digo esto, que es una acusación importante, porque digo que la presidenta estaba en conocimiento de la situación que aquí se vivía. Pablo Micheli recuerda una reunión que tuvieron en febrero, la única vez que la presidenta recibe a la cúpula de la CTA, donde ellos le advierten que había hombres de Moreno actuando en patota, tal como sucedió, y que en ese momento la presidenta se enoja, los reta. ¿Qué me está queriendo decir? Que hay patotas del gobierno, a lo que la gente de ATI le dice que sí, es decir, que el gobierno no desconocía y esto era conocido por todos. El gobierno conoce, protege, impulsa todo lo que se hizo en el INDEC. Señora presidenta, no defienda lo indefendible. Las personas que hoy están al frente del INDEC son, una de ellas, la presidenta, es técnica de hace más de 30 años del INDEC. Hace 30 años, Edwin creo que se llama de apellido, que es funcionaria técnica del INDEC. Beatriz Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía, o sea... ¿Cómo era la adulteración y cómo es la adulteración de los datos del INDEC? Es artesanal, nada sofisticada. Resumiendo lo que dicen las 104 páginas del dictamen del fiscal Stornelli, es que Pagliari pone los datos que se le cantan. Así de simple. Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía. Pagliari pone los datos que se le cantan. Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía. Muy orgulloso de haber trabajado en el INDEC, haciendo estadísticas públicas, confiables, pero estoy mucho más orgulloso de que hayan sido mis viejos compañeros y mis amigos los que hayan resistido la imposición de estadísticas falsas. Durante todo el año ha habido aumentos de precios, pero ciertamente muy acotados. La imposición de estadísticas falsas, y quiero decirles que, bueno, ahora cuando los que no somos hoy del INDEC nos vamos de acá contentos de haber participado de esto, a puertas cerradas y ellos se quedan rodeados por una patota. Así que... Decíamos de este crecimiento que tuvo la Argentina, hemos cerrado con un 0,6% de crecimiento. ¿Me haces un pequeño análisis de lo que dijo Cristina en materia económica? Ella planteó una especie de catástrofe, se autoelogió un montón. ¿Qué tenés para decir? Bueno, para mí, básicamente, lo que muestra es que su profunda ignorancia en temas de economía. Digamos, a ver, ella habló de crecimiento, en realidad el kirchnerismo no fue crecimiento, fue lo que se llama un rebote, ¿sí? Salió de una situación tremenda, ¿sí? Como una crisis como la del 2002, que fue similar a la Gran Depresión, ¿sí? Y solamente fue un rebote. ¿Y cómo te vas a dar cuenta con eso? Mirá, primero la economía en los primeros 4 años se expandió 8%. En los segundos
4 lo hizo al 4%. Cuando gobernó Néstor creció 8% anual. 8% anual promedio. Sí. Durante el primer gobierno de Cristina, la economía se expandió al 4%. Y en el segundo gobierno de Cristina se expandió 0. PBI per cápita en los últimos 4 años del kirchnerismo cayó. Es más, y si vos tomás el PBI per cápita en dólares, es menor que teníamos en 1998 ajustado por inflación americana, que es aproximadamente $13.000. Y en ese periodo, desastre. todos los países de la región duplicaron el PBI per cápita, con lo cual, sí, digamos, nosotros tendríamos que haber tenido por lo menos un PBI per cápita de $22.000. Y como si todo eso fuera poco, tuvimos los mejores términos de intercambio de la historia, que fueron 30% arriba de lo que tuvo Perón en su primer gobierno, y tasa de interés 0. Esta bestia lo dejó en 11. Hizo una catástrofe en materia de crecimiento. Fue el peor gobierno de la historia. Nunca se destruyó tanto valor como en su gobierno. De hecho, sí, es tan grande la destrucción de valor que hubiera generado en condiciones normales, o sea, con un contexto internacional normal, 4 crisis machazas. En materia de crecimiento es una catástrofe lo que generó el kirchnerismo. Ese es el primer punto. En materia de inflación fue otro desastre, porque durante los primeros 4 años con Néstor la inflación promedio fue 10. En los segundos fue 20 y después 30. Entonces, ¿de qué vine a hablar? Pero aparte recordemos que, digamos, el kirchnerismo se vendió $23.000 millones a dólar futuro, de aire. Entonces, la expansión de la cantidad de dinero del 45% hubiera saltado al 80%. Y como vos no tenías más reservas y forzosamente ibas a tener que abrir, bien, tenías atrás un desequilibrio monetario parecido al del 59 y del 75. Y en esos casos la inflación se sextuplicó cuando tuviste que abrir los controles. Eso significaba que la inflación potencial que dejó fue del 500%, es decir, dejó sembrada una hiperinflación moderna donde hubiera generado una caída del PBI del 6% y la pobreza la hubiera llevado al 70%. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más. Con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin.
El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Por supuesto, la culpa nunca es del populista y cuando las cosas empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Hugo era profundamente militar, le encantaba estar con su uniforme de paracaidista, con una boina, él amaba profundamente las Fuerzas Armadas. Y lo curioso es que las peores dictaduras del siglo XX y las peores imágenes que tenemos son de militares en contra de sus pueblos, y por eso había tantos prejuicios contra Hugo, porque vinculaban a los militares con los procesos, digamos, de tiranías. Y Hugo creo que revirtió o recuperó la tradición de militares comprometidos con el pueblo. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. KR Pro.